Buenas tardes a todos. Este es el Agile Talks número 18, si no me equivoco. Hoy tenemos al gran Juan Banda. Juan, amigo, trainer de Scrum, trainer de LES, fanático de LES y de la agilidad en general. Con Juan venimos trabajando hace años. Juan es Scrum Trainer por Scrum Alliance y da cursos de Scrum Master, de Product Owner y de Advanced Scrum Master y Product Owner. Además de ser fan de LES, instructor oficial de LES. Juan tiene una maestría en la Universidad de Chicago. La otra vez me confundí y dije otra cosa. Ahora sí me lo sé bien. Y bueno, vamos a hablar de historias, de vivir historias, tema súper interesante, súper necesario, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, vamos con Juan, que tenemos una horita y hay que sacarle todo el provecho. Muchas gracias, un placer estar acá. Ahí veo a alguien de Bolivia también, Clever Aguilar. Qué bien, creo que ya van dos. Excelente, gente. Bueno, quisiera comenzar. Yo no hago unas diapositivas preparadas antes de estas charlas, ni de los cursos en general. Yo las hago mientras hablo. Entonces, bueno, creo que un tema interesante acá, con el cual habría que empezar la discusión, es la historia de las historias. ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? Entonces, miren, todo empezó en 1993 en una reunión de un grupo que se llamó Hills Group. Hills Group era el lugar, ahí lo escribí mal, lo arreglo enseguida, perdón. Entonces, perdón, escribí así. Hillside Group. Entonces, ¿qué pasó? En ese año, Ken Beck y este nombre posiblemente les suene a algunos de ustedes que trabajaron en la época de los 80s, 90s, Grady Butch. Okay. Si a alguien no le suena, por ahí googleenlo. Okay. Entonces, ¿qué pasó? El Hillside Group era una reunión de gente que trabajaba principalmente con Smalltalk, que estaba metida en la orientación a objetos, que estaba metido en el lado técnico del agilismo. Y bueno, este grupo se reunía periódicamente. ¿Qué pasó? En este grupo hubo un tipo cuyo nombre es Bruce Anderson, que él fue el primero que propuso el término historias. Entonces, ¿cuál era la idea? Las historias eran un formato de comunicación, eran un patrón de comunicación en el cual ustedes tenían gente que se comunicaba con gente. Las historias, y la razón por la cual le puso el nombre historias, es porque se estaba refiriendo precisamente a que las historias deben ser contadas como historias verbales. Entonces, fíjense, aquí hay una implicación interesante. La implicación es que las historias no se escriben. ¿Okay? Esa es la primera implicación. Las historias no se escriben. Sí las puedo dividir, sí las puedo automatizar, sí le puedo hacer otro tipo de trabajo, pero en esencia escribir las historias detalladamente, como si fuese un requerimiento funcional, esa nunca fue la idea. Otra cosa interesante acerca de este grupo, del Hillside Group, en este grupo se reunieron aparte de Ken Beck y Grady Butch. Oh, ¿por qué escribió Butch aquí? Espérenme un segundo. Butch. En ese grupo también estaban Ward Cunningham, estaba Ralph Johnson. Si ustedes alguna vez se leyeron Diseño de Patrones, escrito por 4 autores, Design Patterns, si se leyeron ese libro, genial, saben quién es Ralph Johnson. Si no se leyeron ese libro, léanselo. Aquí que sea su objetivo para el año. Un hermoso libro, muy bueno. Pero el punto es que otra de las salidas de este Hillside Group fue que Ward Cunningham decidió escribir
software para guardar los proceedings, los documentos que se habían generado en esta reunión. Y acabó inventando Wiki. ¿Sí? De ahí salió, o sea, en 1990 y algo, Ward Cunningham escribe el primer wiki en la historia y de ahí se populariza Wikipedia. Entonces, la otra cosa que salió interesante de este grupo fueron las historias. La otra cosa que salió es que la gente se empezó a conocer y años después varios de los que eran parte de ese grupo, del Keysight Group, comenzaron a teorizar Extreme Programming. En fin, nota cultural. Cuando a Ken Beck le preguntaron de qué se trataba esto de las historias, él decía, no énfasis en el formato. Por eso es que cuando la gente pregunta, ¿y cuál es el mejor formato para escribir una historia? Pues no lo hay. Cuando la gente dice, ¿puedo utilizar as a user, I want this, so I can get this functionality? Sí, claro, puedes usar ese, como cualquier otro, porque en realidad no hay un formato estándar. Y entonces el énfasis debería estar en otro lado. El énfasis debería estar en las características. Las características que deberían tener las historias. Entonces, permítame acá que escribo un poquito. ¿Cuáles son estas características? La primera de ellas es que debe ser probable, o que se pueda, mejor, que se pueda probar con automatización. Entonces, la lógica de este grupo era que si vamos a tener historias y las vamos a testear a mano, nunca vamos a acabar. Y eso, en esencia, es una desventaja técnica. Entonces, imagínense, 1990 y algo, Smalltalk como lenguaje de programación de base, y ya estaban pensando en la automatización de las historias. No necesariamente dentro de Smalltalk, había un framework que se llamaba SUnit, que te permitía automatizar los unit tests, más bien correr los unit tests, y luego se va desarrollando otro framework para comenzar a testear las historias desde afuera. ¿Quién desarrolló ese framework? Ward Cunningham, de nuevo. Entonces, bueno, si alguna vez quieren leer algo interesante, busquen la historia de FIT, F-I-T, FIT y Finesse, ¿okay? Que es el framework que originalmente se creó para testear las historias automatizadas desde afuera. Entonces, bueno, primera característica, que se testean con la automatización. Segunda, tan pequeñas que caben en un sprint. Entonces, lo que ellos estaban diciendo es que las historias no se pueden hacer carry-over. Uno no debería llevarlas para el siguiente sprint. Uno necesariamente tiene que tener historias pequeñas. Las historias pequeñas acaban incentivando el flujo. Las historias pequeñas tienen efectos positivos, efectos de comunicación, efectos visuales en el tablero de Scrum y efectos de automatización. Otro efecto adicional es que cuando uno codifica en pequeño, también testea en pequeño. Entonces, ¿qué se quería? Piezas pequeñas. Esa era la lógica. Y esas piezas eran las historias. Entonces, bueno, deben caber en el sprint. La otra deben ser rápidas de escribir. Entonces, imagínense una historia que toma 6, 5 días para escribirse y con la automatización 8, 9 y al final no sale dentro de un sprint. Eso no es una historia, no en el sentido original de la concepción que tuvo esta gente. Las historias se tienen que poder escribir en pocas líneas de código. Nadie dice que yo no puedo tener decenas o centenares de historias. Puedo tenerlas, no hay problema con eso. El punto es que sean muy pequeñas y rápidas de escribir. ¿Ok? Posiblemente ustedes se han dado cuenta que nosotros en Scrum hablamos de desarrollo incremental, iterativo e incremental. Eso de incremental se dibuja como una caja que va creciendo de tamaño dentro de un sprint. Eso precisamente quiere decir escribir rápido historias. Escribo una historia con sus tests y luego escribo otra y luego escribo otra y voy incrementando en base a piezas que ya están funcionando. Entonces, rápidos de escribir. Y otra característica, la última, es que se puedan estimar con cierta confianza. Subrayo la palabra cierta, ¿ok? Sí, con cierta confianza. Es decir, no son historias que yo puedo hacer futurología y que puedo estimar con un grado de certidumbre alto. Por el contrario,
tengo cierta confianza y con esa confianza, con el conocimiento que tengo en este momento del tiempo, estimo. Ahora miren, cuando ponemos todas estas piezas juntas, si las historias son pequeñas, si son rápidas de escribir, entonces, ¿qué sentido tiene estimarlas con gran grado de precisión? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que una historia sea un día o 6 horas? Cuando la magnitud de la estimación es pequeña, pues hay menos pelea por la precisión de esa magnitud. Si la magnitud de la historia fuese 3 días versus 9, desde luego que habría una discusión porque la escala de tiempo es mayor. Pero si las historias son pequeñas, si duran menos de un día en promedio, entonces no hay mayor discusión. Es simplemente poder estimarlas, pero saber que caben dentro de un día. Entonces, ¿qué ocurre? Estas historias, aquí voy a otro lugar, deben al final del día cumplir con, yo le llamo ciertas características. Ciertas características. La primera de ellas es que deben ser funcionales. Es decir, sin importar el tipo de historia, tiene que proveer algún tipo de funcionalidad que beneficie de alguna manera al usuario final. Cuando uno piensa en las historias, a veces se le llama features. Una gran confusión en el mundo del agilismo es que la gente piensa que se le llama features porque hay una diferencia de tamaño, porque los features son grandes y las historias son pequeñas. En parte es cierto, la confusión surge porque los features tienen valor para el usuario final y las historias también deberían tener valor para el usuario final. Entonces, tiene que haber una funcionalidad asociada a las historias. De lo contrario, simplemente no son historias buenas. ¿Okay? Alguien dirá, pero ¿y qué pasa con las historias técnicas? Bueno, las historias técnicas no deberían existir como tal. Las historias técnicas son partes que se acaban diluyendo dentro de otras historias que sí tienen valor funcional. Y alguien dirá, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, el esqueleto que camina, el patrón arquitectónico del esqueleto que camina. Si alguien quiere googlearlo, busquen por ahí Walking Skeleton, Alistair Cockburn, fue el primero que lo escribió, lo describió, y luego en Pragmatic Programmer se describe en más profundidad y se le llama Tracer Bullets. ¿Ok? En fin, charla para otro día. La segunda de ellas tiene que ser usable. Es decir, que tiene que tener ciertas características que me permitan hacerle clic y poder hacer algo con esa historia. Si la historia no es como tal usable, si es muy abstracta, si no refleja bien la funcionalidad, si es muy difícil de encontrar en la aplicación, si está detrás de 20 menús, no es tan usable. Entonces tengo que tener una historia que realmente pueda ser usable. Tiene que ser confiable, y aquí es donde entran las pruebas. Tiene que ser confiable, no solamente en el sentido de que hago clic y hace la funcionalidad esperada. Tiene que ser confiable en otros contextos. Puede ser seguridad, puede ser escalabilidad y otras cosas. 2 características más. La siguiente es rendimiento. Necesitamos historias que al hacerle clic no tengamos que esperar 3 minutos para que pase algo. Necesitamos historias que escalen bien, historias que estén dentro de un producto y su rendimiento esté garantizado. Última característica, tienen que tener soporte. Es decir, que es factible darle soporte. Esta es una característica muy interesante porque está ligada a que el código que hay detrás de esa historia tiene que ser fácil de leer. ¿Okay? Tiene que poderse leer, tiene que poderse entender, tiene que poder uno hacer algo con ese código sin tener que perder demasiado tiempo. ¿Okay? Entonces, miren, el tema central de estas historias es que las historias, en lugar de pensar en cómo las voy a escribir, la pregunta poderosa se vuelve ¿cómo las voy a automatizar? ¿Sí? Son 2 preguntas completamente diferentes. Entonces, en lugar de pensar
cómo voy a detallar en texto, yo tengo que pensar cómo voy a automatizar con código. ¿Por qué debo automatizar una historia? Por varias razones. ¿Okay? La más comercial de ellas es porque si algún día quiero tener DevOps, yo debo poder regresionar todo el código que vengo escribiendo de manera automatizada, no a mano. Entonces, ahora miren, la primera forma de descomponer una historia, de aquí voy a hacer un garabato, ni siquiera un diagrama. Solamente permítanme que voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir lo que tengo en mi iPad. Permítanme. Y con un poco de suerte, esto va a funcionar. Entonces, a ver. Ok, creo que ahí vamos. Y solamente está conectando. Y aquí vamos. Entonces, miren. La idea es así. Imagínense ustedes que tienen una historia, ¿ok? Entonces hagan de cuenta que la historia es así. No la voy a escribir completamente, no es el punto en este momento, solamente imagínense que esta es una historia. Entonces, miren, nosotros estamos acostumbrados a discutir o pensar que vamos a discutir qué va a ser esta historia, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos Backlog Refinement Meeting. Por eso es que en el Sprint Planning muchas veces se habla del qué, aunque no se debería hablar ahí, pero se habla del qué va a ser la historia. Entonces, se supone que esta historia tiene ciertas entradas, va a proveer ciertas salidas. La historia puede ser visual, la historia puede ser de cálculo, la historia puede ser de conexión con dispositivos, la historia puede hacer muchas cosas. Entonces, la historia tiene un componente que es así, de entradas, salidas. El gran problema es que la gente comienza a hablar precisamente de estos componentes, de los que ustedes están viendo en pantalla. La gente pregunta, ¿y qué va a entrar? Ah, ok. ¿Y qué tiene que salir? Ah, ok. Y dentro del sprint voy a ver cómo le hago para responder a esta pregunta del qué. La convierto en un cómo. Y entonces trabajo en el sprint en el cómo. Lo que la gente no se pregunta cuando comienza a hacer la planificación es, ¿cómo la voy a testear? ¿Cómo voy a hacer los tests para esta historia? Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? Cada una de estas salidas está describiendo un escenario. Digamos que este es el escenario 1, este es el escenario 2. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense que esta historia hace algo, supongamos que, no sé, es una caja de diálogo donde entran ciertos valores y en función de ciertos parámetros sale este resultado que me lleva a este otro lugar o este otro resultado que me lleva a este otro lugar. Tengo dos escenarios diferentes. Entonces ahora, ya que entendí que tengo dos escenarios, de estos dos escenarios derivo los tests. Entonces acá ya no me está alcanzando el espacio, pero acá vendrían los tests. Este es un test sub 1, este es un test sub 2, sub 3 y sub 4. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Debido a que ahora de esta historia he podido identificar dos escenarios y cuatro tests, la primera lógica es partir la historia en cuatro pedazos. En otras palabras, voy a tener que los tests van a influenciar la división de la historia. Entonces, aquí no me está alcanzando. 1, 2, 3, 4. Ahí sí me alcanza. Divido en 4. Cada pedazo corresponde a un test. Entonces, una indicación de que la historia es muy grande es que tiene demasiados tests. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir hacia atrás. Dependiendo de los tests, voy a dividir la historia. Ahora, esto nos lleva al siguiente concepto. El siguiente concepto es jerarquía
versus mitosis. ¿Okay? Entonces, jerarquía es esto. Yo tengo una historia grande y ahora voy a descomponer esta historia en 4 pedazos más pequeños. Pero voy a mantener la historia grande. Es decir, esto se vuelve una jerarquía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta historia tiene un nombre. Cualquier nombre que ustedes quieran. Entonces, muchas veces lo que uno acaba haciendo es que este nombre uno lo copia acá abajo y le llama casi el mismo nombre, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. ¿Sí? La otra cosa que uno hace es que si esta historia tenía una estimación X, entonces uno tiende a pensar que la sumatoria de las de abajo también viene dando X. Es decir, lo que haya en 1, lo que haya en 2, lo que haya en 3, lo que haya en 4, todos juntos sumados deben dar X. ¿Ok? Otro tema, que luego les muestro un poquito más, pero con Excel esta vez, es que ustedes tienen un orden dentro del Product Backlog para esta historia padre y asumen que estas historias hijo van a estar en el mismo lugar en el Product Backlog. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente, uno cuando hace esta jerarquía tiende a comportarse de esta manera. A veces, esta jerarquía no es suficiente y se vuelve multinivel. Entonces yo tengo más historias que descienden y así, así. Entonces, por la experiencia, yo les digo, no hagan esto. ¿Okay? Jerarquía no es una buena idea. No es una buena idea por 3 razones. Primero, no te fuerza a pensar en nombres descriptivos para las historias de más abajo. Segunda razón, como que te dice que la estimación de arriba se hereda y eso no es verdad. Hay que estimar las piezas de abajo, ¿okay? Como si fuesen historias separadas. Tercero, habría que ver si esas historias de ahí abajo caen en el mismo lugar o influencian de alguna manera el Product Backlog. Puede que sí, puede que no. La última razón que me olvido mencionar es la cantidad de tests, que es lo que hablaba antes. La de arriba tiene muchos tests, las de abajo tienen menos tests. Entonces, ¿qué hago? Ya que esto de jerarquía no es la mejor alternativa, una mejor alternativa es mitosis. ¿Okay? Mitosis es lo mismo que pasa cuando uno tiene células. ¿Okay? Hagan de cuenta que esta es la historia padre. Entonces se divide. Se divide en 4 pedazos. Y lo que acaba saliendo de acá son 4 historias nuevas. Así. Pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes nombres, y ahí va. Pero una característica es que esta ya no está ahí. Okay. Entonces, miren, lo que uno acaba ganando es que uno va descomponiendo en pedazos más pequeños que se pueden conectar de diferentes maneras. Puede ser que aquí haya una secuencia implícita o tal vez no. Puede ser que en términos de priorización, esta esté más arriba que esta. Puede ser que en términos de tamaño, una dure 2 horas y la otra 4. Entonces simplemente ya son diferentes y eso es exactamente lo que yo quería. Entonces mi recomendación, siempre que puedan, eviten jerarquía y hagan mitosis. ¿Ok? Entonces, gente, como le había anunciado a Germán, me gustaría recibir preguntas para no monopolizar todo el tiempo yo hablando y que nos quedemos sin tiempo para dialogar. Si alguien tiene alguna pregunta, y Germán, ¿me ayudas con eso, por favor? Claro, sí, Juan. Mira, tenemos aquí alguien que nos pide referencia de historias técnicas y Walking Skeleton. Me imagino que se referirá a bibliografías o links o algo así que podemos compartir respecto de eso, ¿no? Sí, desde luego. Miren. The Pragmatic Programmer, ¿ok? Es el libro que les podría recomendar. Este libro es Andrew Kant y Dave Thomas, ¿ok? Muy, muy recomendado, El esqueleto que camina. Si ustedes quieren algo más, perdón, un segundo. Design Patterns. Este es el libro que mencioné al principio. Este es Ralph Johnson, ¿ok?
que él es el que habla acerca de los patrones, el que estuvo presente cuando se hizo eso de la reunión del Hillside Group, etcétera. Si quieren cosas de Extreme Programming, solo esperen un segundo. Perdón. Dentro de Extreme Programming existen varios libros. Este es uno de mis favoritos, Extreme Programming Applied, de Ken Hauer, otro de los que estuvo presentes cuando el Hillside Group. Entonces, muy recomendado. Y el clásico libro de Extreme Programming es el libro de Ken Beck. Pero la primera edición, no la segunda. ¿Okay? Extreme Programming Explained, esta es la segunda edición. No tengo la primera, la presté. Pero bueno, la primera es más recomendable que la segunda. Sigamos, ¿otra pregunta? Muy bien, perfecto, Juan. Mira, aquí tenemos otra. Bueno, Helen también preguntaba por títulos de libros. Creo que ya está respondida la pregunta, Helen. Si no es así, ahí la agregas en el chat o en el Q&A. Pregunta Elizabeth, ¿cuántos tests se consideran muchos? 1. O sea, 1 es el buen tamaño. Miren qué es lo que pasa. ¿Cuál es el problema fundamental que estamos tratando de evitar? Vamos más atrás, ¿ok? 1 parece la solución, pero antes de entender la solución hay que entender el problema. El otro día yo hablaba con un colega técnico, una conversación muy interesante. Él me decía, ¿se puede hacer unit test sin TDD? Y yo le decía, como fan de TDD, le decía, no, no te sale lo mismo, tienes que hacer TDD. Y entonces él me mostró los unit tests que tenía y yo dije, está bueno esto. Lo hizo muy bien, sin TDD. Entonces él me dijo, claro, lo que pasa es que tú estás atacando el problema con una solución conocida y muchas veces ese no es el mejor camino. La razón por la cual uno hace unit test es porque quiere garantizar que un pequeño pedazo de código funcione. Yendo más atrás, la razón por la cual quiero que un pequeño pedazo de código funciona es porque yo quiero programar iterativa e incrementalmente. Yo quiero evitarme el trabajo de jugar a la computadora con mi cabeza. Yo quiero hacer pequeños pedazos de código y no quiero utilizar el debugger. Yo quiero programar de una forma certera y en lugar de utilizar el debugger, yo estoy creando tests. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser el test? Muy pequeño. Cuando ese test ya comienza a crecer, hago la funcionalidad para que lo pase, tengo el unit test, ya está corriendo, esa es una historia. ¿Esa historia va a ser parte de algo más grande? Definitivamente sí, pero esa pequeña pieza atómica funciona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ya le van sumando y ustedes ahora tienen 5 tests para una historia, entonces tal vez esa historia está bien, pero tal vez ya es muy grande. Si ustedes comienzan a contar las líneas de código, tal vez esa historia tiene 100 líneas de código y 50 o 80 en test, demasiado grande. Entonces, dividan. Pero fíjense cuál es el detalle. Lo que ustedes están queriendo evitar es precisamente jugar a la computadora con la cabeza. Para ponerlo más simple, lo que yo quiero evitar es escribir código por 1 hora sin siquiera haber compilado y ahora cuando le doy compilar aparecen un montón de errores, warnings y tengo que empezar a poner breakout points para ver dónde está fallando. Eso es lo que quiero evitar. Las historias fueron un mecanismo técnico para precisamente evitar esa forma de programar. ¿Tenemos otra pregunta? Perfecto, Juan. Hay otra acá que no queda claro la mitosis y creen que es muy fácil caer en la jerarquía otra vez. Te preguntan a ver cómo se podría evitar eso de cuando empezamos a ver una mitosis, cómo evitar caer en la jerarquía. ¿Cómo evitar caer en la jerarquía? La forma más fácil que he encontrado, borras la historia padre. Simple, o sea, tan simple como eso. Tomas la historia padre que decía abrir caja de diálogo para que el cliente ingrese sus datos. ¡Paf! La borras. Simplemente la borras. La borras y en lugar de eso la reemplazas por historias más pequeñas. Entonces ahí se destruye la jerarquía. Ahora, miren, ¿qué es lo que pasa? Lo que no debe destruirse es la esencia de lo que la historia quería hacer. Yo puedo borrar la historia en el backlog, desde luego que sí, pero de todas maneras tengo que hacer el código. De todas maneras el código tiene que estar reflejando eso. Y miren, aquí hay otra confusión. Si la historia decía, el usuario debe poder abrir la caja de diálogo, introducir estos valores y ver estos resultados, el código debería poder decir eso.
En el código yo debería meter esa lógica que acabo de hablar. Entonces, fíjense, voy a meter esa lógica en varias historias o en una historia grande. Voy a meterla en una historia grande con muchos tests o voy a meterla en varias historias pequeñitas donde cada historia tenga un pedazo. Entonces, imagínense, el usuario quiere introducir este valor. Perfecto. El test debería decir, el valor introducido está en este rango. Entonces, ese test va a pasar cuando la historia de ese pedacito simplemente. El siguiente pedazo va a ser, se activa un botón o lo que quiera que sea. El test tiene que verificar que el botón se ha activado. Entonces, la suma de estas dos historias ahora me va a dar que el usuario introduce un valor y puede hacer clic en un botón. Entonces, la historia padre, como tal, ya no la necesito. Lo que acabo teniendo es la mitosis, pero esa mitosis, no se engañen, no tiene que estar en papel, en el texto. Sí puede estar, pero esa es una representación. El resultado de esa mitosis debe estar principalmente en el código. Entonces, aquí va otra. Para entender una historia, para saber lo que la historia realmente quiere hacer, habría que leer los tests. Si leyendo los tests yo me puedo dar cuenta qué hace la historia, eso es genial. Pero si para entender lo que hace la historia tengo un documento de 5 páginas que no necesariamente refleja el código, entonces ahí va mal. Tenemos una más y luego Muy bien, Juan. avanzamos. Tenemos 20 más, pero tú me dices cuántas quieres. Escoge una, si no, no vamos a avanzar nunca. Preguntan si hay alguna aplicación que ayude a crear o administrar historias. No, no, están viendo el problema por el lugar equivocado. Cuando en el manifiesto ágil decíamos individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, cuando decíamos excelencia técnica, lo que también estábamos queriendo decir es no enfocarnos en la aplicación. O sea, miren, yo creo que algo que hemos venido haciendo mal dentro del agilismo es pensar que las herramientas y la forma de escritura acaban mejorando la forma de codificar. Y no es así. La forma de codificar acaba mejorando con conocimiento técnico, con entender la artesanía y con ver cómo se hace el buen código. Entonces, no se preocupen tanto por la herramienta. O sea, pueden tener post-its en la pared, pueden utilizar un documento compartido, pueden utilizar Excel en línea, Google Sheets. Eso es suficiente, pero principalmente enfóquense en el lado técnico. Tengo un amigo que dice PPP, papel para pintar. Papel para pintar, tal cual. Aquí, una pregunta aquí es de historias de usuario versus especificación por ejemplos. ¿Qué es mejor y si se pueden combinar? Sí, se pueden combinar. De hecho, deben combinarse. Creen que esa es la pregunta. Creo que, permítanme que les recomiende acá 2 libros. El primero de ellos es este. Okay. El primero de ellos es Specification by Example, Gotko-Atzik. Este es un libro clásico. Tristemente no se han escrito más de estos libros. Gotko dejó de escribir estos libros tiempo atrás, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? La pirámide de la automatización, así le llama Lisa Crispin y otros autores, ¿no? Hay diferentes niveles de automatización, pero un nivel que se debe automatizar es cómo testear la historia. Otro de los malos entendidos es que el Product Owner le va a dar el OK a la historia. En realidad, ese no es un OK. El OK técnico te lo dan todos los tests automatizados. Puede ser que un OK funcional, pero más de eso no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver cómo se testea la historia automatizadamente, ¿sí? Automáticamente. Hay que ver si lo que está dentro de la historia está bien construido automáticamente. Entonces, la combinación de los tests automatizados son los que te dan certidumbre para decir que esa historia está funcionando o no. Que esté bien implementada, pero que haga la cosa equivocada, eso sí lo puede ver el Product Owner. Pero ahora miren, cuando el Product Owner hace ese tipo de evaluación, no está evaluando una historia chiquitita, o sea, no está evaluando un clic en un botón, está evaluando un cúmulo de historias que hacen varias cosas funcionales. ¿Ok? Un libro más. Segundo libro era Test Driven Development, testdriven.net Development with Fitness. ¿Ok? Gotko-Atzik. Entonces, si alguien quiere
ver TDD desde otra perspectiva interesante. Este es un libro muy interesante. Fitness es una herramienta que salió después de Fit. Fit es la que hace Work Cunningham y Fitness es la que hace Uncle Bob Martin. Entonces ahí ustedes, Uncle Bob Martin y su hijo, acabaron programando esa herramienta. Hay todo un libro que describe cómo programaron y demás, ¿no? Pero si quieren ver cosas de cómo automatizar las salidas, ahí pueden ver. Hay herramientas, no se vayan mucho con las herramientas, o sea, de nada te va a servir la herramienta si no entiendes cómo codificar la automatización. Creo que antes de pensar en la herramienta, ese es otro de los problemas en la profesión del software. Somos muy de herramientas. ¿Cuál es la última versión? ¿Cuál es la última aplicación? ¿El último framework? No, hay que entender un poco más atrás, hay que entender la esencia. La herramienta puede ser ligera, pero la forma de hacer la artesanía de software es ahí donde tiene que estar el peso. En fin, me salí de tema. Perdón, vamos a trabajar. Ahora, miren gente, ahora voy a compartir desde acá. Entonces, cuando uno piensa en que, permítanme un segundo, que estoy buscando aquí un apunte que había hecho para no olvidarme de estas cosas. A ver, déjenme ver dónde lo dejé. Sí, por aquí está. Yo quería mencionarles algo que se llama vistas, ¿ok? El tipo de vistas que nosotros utilizamos cuando tratamos siquiera de dividir estas historias. Sí, permítanme. Aquí están mis apuntes. Lo que pasa es que hay varias y con los años ya las olvidé. Entonces, estas se llaman vistas, ¿ok? La primera de ellas es un caso de uso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy mirando la funcionalidad desde la perspectiva que tengo un caso de uso. Un caso de uso es básicamente un actor, yo usuario, cómo voy a utilizar la aplicación. En función de ese caso de uso que yo siga, yo puedo tener varias historias. Entonces, ¿qué hago primero? Identifico el caso de uso y dentro del caso de uso voy detallando. ¿Ok? Entonces, imagínense, estas que estoy mostrando se llaman vistas porque estoy mirando la funcionalidad desde diferentes perspectivas. La segunda de ellas se llama escenario y está conectada con la primera. Entonces, hagan de cuenta que el caso de uso dice crear un nuevo documento. ¿Ok? Pero yo soy un usuario que tengo ciertos permisos, no todos, dentro de esta aplicación y puedo crear solamente cierto tipo de documentos, con ciertas extensiones, con ciertas características. Entonces, este escenario es uno de varios que pueden existir dentro de un caso de uso. Este escenario ya se puede dividir en varias historias más pequeñas. Otra de estas es la que se llama configuración. Entonces, imagínense que ustedes tienen un producto, cualquiera que sea, y ustedes tienen historias de configuración. Ustedes van a entrar y van a marcar estas opciones, por aquí, por allá, etcétera, etcétera, y cada una de esas cosas de configuración que ustedes van a hacer son como escenarios. Desde luego que son como escenarios, Juan, pero perdón, tienen perdón la más... interrupción. Estamos viendo aquí una pantalla que es algo de la TAM y de Agile. ¿Qué AL, compartí? parece. ¿Qué compartí? No sé, compartí lo que no era, perdón. Bien que me dijiste. Compartí el slide deck que hice hace un instante para otra cosa, perdón. Entonces, mire, escenario. Aquí están los tres que decía. Configuración es el que les decía cuando tratan de configurar un producto, pero no. No es el único, hay más acá. Otra de estas es, otra vista, es canal de entrada-salida. Entonces, imagínense, tengo un producto que tiene que interactuar con impresoras. Entonces, recibo ciertas cosas de una impresora, ese es un canal de entrada. Y voy a agarrar con los valores que reciba de esa impresora, voy a comenzar a mostrar un montón de mensajes. La impresora está desconectada, le falta papel, la resolución está así, etc. Entonces, voy a comenzar a sacar salidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las anteriores? Que cuando uno ve mira esta vista se enfoca a entradas y salidas que tiene que tener la aplicación. ¿Ok? Entonces, ahora miren, tengo además
datos parciales. Mejor le llamaré subconjunto de datos, así se entiende mejor. Subconjunto de datos. Subconjunto de datos quiere decir, yo tengo muchísimos datos en esta aplicación, pero ahora voy a trabajar solamente con los datos para las personas de 40 a 50 años que viven en este lugar del país y que compran tal tipo de productos. Es decir, con estos datos voy a hacer cierto tipo de operaciones. ¿Ok? Entonces, subconjunto de datos. Tengo formato de datos. Formato de datos son historias que me permiten formatear, darle un formato a una cantidad de datos. Puede ser que yo reciba una cantidad de datos, que es XML, pero ahora yo quiero darle un formato diferente también en XML para mostrarlos en un reporte. Entonces van a haber historias que van a trabajar formateando esos datos. ¿Ok? Entonces hay más vistas, permítanme que haga más. De estas vistas es la que se llama tipo. Así decimos, tipo. ¿Ok? Tipo tiene que ver con clases. ¿Ok? No clases en el sentido de programación, sino con tipos de cosas. Puede ser tipos de usuario, tipos de datos, cosas por el estilo. Entonces, yo soy un usuario administrador, mi tipo es administrador. En mi vista del sistema como administrador, ¿qué puedo hacer? Otra de estas es la que se llama roles o personas, que es un derivado de tipo. Entonces, roles o personas tienen que ver con que soy un usuario administrador, pero soy súper administrador. Soy Uber administrador. Puedo hacer absolutamente cualquier tipo de cosa con este sistema. Si soy súper administrador, ¿qué tipo de opciones extra tengo? Y si mi rol es administrador, pero de ese pedazo, entonces, ¿cómo voy a ver el sistema? Entonces, ahora miren, en una de las anteriores yo mencionaba configuración. Configuración también está en conexión con tipo y con personas, a veces, ¿ok? A veces no, a veces soy un usuario externo que hago cierto tipo de cosas con la aplicación. Me falta una más, permítanme. Entonces acá hay pasos de un escenario. Esta está muy relacionada con escenario, ¿ok? Escenario es describir un escenario que va a realizar un actor, pero a veces ese escenario es muy grande, como generar un perfil de usuario en un sistema. El escenario es muy grande, tengo muchos datos que introducir, validar, etcétera, etcétera. Entonces, una descomposición de escenario es pasos de un escenario. Ahora, ¿qué más hay? Ay, perdón, quise poner un ejemplo. Entonces, otro de estos es lo que ustedes conocen como CRUD, ¿okay? Que son los acrónimos de crear, retrieve, update, retrieve, y delete. ¿Sí? Entonces, miren, estas son las operaciones básicas de crear, recuperar, actualizar y borrar, ¿ok? Que son operaciones básicas. Entonces, cuando uno tiene estas operaciones básicas con las historias, eso me está dando la pista de que ese es otro tipo de vista, ¿ok? Entonces, tengo otra que se llama integración. Esto tiene que ver con el sistema con qué se va a integrar. No necesariamente es lo mismo que entrada-salida. Esto de integración tiene que ver con que mi sistema, qué tipo de lógica tiene que desarrollar para integrarse con cuál otro dispositivo, sistema o componente. ¿Ok? Y tengo una más, para hacerlo corto, es el último. Yo tengo esta que se llama operación de sistema. ¿Sí? Operación de sistema tiene que ver con cosas que hace el sistema operativo. Puede ser que mi aplicación esté corriendo y a medida que vamos corriendo recibimos una alerta del sistema operativo. Cualquier cosa que pasa con el sistema operativo debe reflejarse como algo para el usuario de la aplicación. Puede ser que el sistema operativo me esté dando una alerta de vulnerabilidad o un crash o que mi aplicación está sobrecargando algún tipo de, qué sé yo, memoria, lo que quiera que sea.
Esta a veces es común, a veces no, dependiendo del tipo de aplicación que ustedes estén haciendo. Entonces hay que ver si esto es visible o no. Entonces ahora miren, estas vistas que les acabo de describir acá atrás, básicamente están queriendo decir esto. Las vistas son como patrones que ayudan a reconocer historias. Eso es lo que hacen las vistas. ¿Okay? Entonces, son como patrones que ayudan a reconocer historias. Y cuando ustedes tienen, por ejemplo, una historia de roles o personas, ustedes ya se dan cuenta, cae en roles y personas, ¿okay? O cae en pasos de un escenario, o es un CRUD, o es una integración, o es una operación de sistemas. Aquellos de ustedes que usen patrones cuando programan, ustedes sabrán que muchos de los patrones tienen nombres coloquiales. Ustedes tienen double dispatch, ustedes tienen extract method y así sucesivamente. Cuando Ken Beck le puso nombre a esos patrones es porque cuando trabajaban siempre se comunicaban y fueron saliendo los nombres de la conversación. Entonces, algo similar ocurre con las historias. Las historias no hay que reinventarlas porque las historias generalmente acaban cayendo en alguna de estas vistas que yo les acabo de contar. Entonces, miren, ya que identifican la vista, y aquí viene lo último que digo porque ya se nos va a acabar el tiempo. Dejo de compartir esto y comparto el iPad una vez más. Permítanme, por favor. Esta vez sí voy a compartir. Permítanme solo 2 segundos. Entonces, miren. Aquí, solamente denme un segundo que ahí está cargando. Bien. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una historia y que esta historia tiene que ver con el patrón pasos de un escenario. Entonces, miren, supongamos que el escenario es lo que ustedes quieran, ¿ok? Ahorita no lo defino, pero es un escenario así. Pasos de un escenario es esto. Todos juntos, secuencialmente, pasos de un escenario. Entonces, pasos de un escenario me da la pauta para que de cada uno de estos pasos yo derive historias. Yo no sé cuántas por cada paso, ¿ok? Puede que sean 3, puede que sean 4, puede que sean 1, 2, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Estas son las historias más pequeñas. Como estamos aplicando mitosis, esto se va, ¿ok? O sea, el escenario ya no es parte de, nos sirvió para identificar las historias de más abajo. Como estamos haciendo tests, T de test, para cada uno de estos, si hay un solo test, va muy bien. Pero ¿y qué pasa si esta se comienza a dividir en varios tests? Si esta se comienza a dividir en varios tests, entonces ahora voy a tener 3 historias y esta ya no va. Y repito la lógica. ¿Ok? Entonces, gente, hasta aquí hablé. Tenemos 7 minutos. Por favor, voy a tratar de responder algunas preguntas a las que alcance. Germán, si me ayudas una última vez. Sí, claro, Juan. Aquí hay una persona que comenta de una técnica de Richard Lawrence en Agile for All. Pregunta primero si has leído algo de eso y es del 2009, pregunta si para ti es vigente. Y aunado, preguntan cómo caer en la maximización por mitosis. O sea, hasta dónde detener la división, ¿no? Porque parece que se podría dividir infinitamente. Claro, el código se puede dividir infinitamente. Entonces, miren, el buen tamaño de la historia es totalmente empírico, es como el test. Pero si el test es muy grande, esa ya es una mala señal. Entonces, el test tiene que ser unidimensional, en el sentido de que el test esté a una cosa. A veces el test es trivial. Si el test es trivial, entonces ahí pueden tener más test por historia. Si el test casi nunca va a fallar, entonces ahí pueden tener más de un test por historia. Pero traten de tener esa relación de
Esto hace algo y tiene un test asociado. Y a esto le llamo historia. Esa es una, así, regla de pulgar. No necesariamente tiene que ser así, pueden ponerle más test, sí, pero si se complejiza demasiado, ahí ya no está bien. Richard Lawrence, sé quién es él, es un colega trainer, pero la verdad no he leído lo que me comenta la persona que me pregunta el 2009, así que no podría opinar. Bien, acá piden un ejemplo concreto de cómo dividir una historia considerando que la parte de arquitectura del software tiene que quedar inmersa en la funcionalidad. Creo Muy que difícil. la persona que pregunta eso está pensando en arquitectura en lugar de soluciones. Entonces, mire qué pasa. Cuando uno comienza a mirar el producto de abajo hacia arriba, desde la arquitectura hacia arriba, lamentablemente están tomando el enfoque equivocado. Recomiendo leer The Pragmatic Programmer y pensar en la arquitectura como algo que evoluciona en función de la solución que quiero dar. La arquitectura debería dejarse para el último momento responsable. La arquitectura es algo que se decide al final, cuando ya identifiqué el problema y cuando ya puse una solución. Entonces ahí es donde viene la arquitectura, no al revés. ¿Okay? Esa es mi humilde opinión. ¿Okay? ¿Alguien más? Bien, por ahí pedían algunos tips a ver si podemos dar alguna indicación para gente que no hace software y que tiene que vivir historias, ¿no? O sea, como que por dónde podría pensar o algo que pueda leer o algún hint ahí para seguir, Juan. Yo creo que la gente que no hace software debería comenzar a interesarse en cómo le hacemos en el software. O sea, no solamente tomar la versión light de lo que hacemos en software, sino estudiar un poco más profundo, pero no entender el tecnicismo, sino entender el por qué lo hacemos, el cómo lo hacemos, y de ahí salen las lecciones para extrapolar. Entonces, miren qué pasa. Lo que acabo de describir, ustedes podrían tenerlo en, no sé, una panadería. ¿Okay? Una panadería tiene una secuencia. Para hacer el pan, ustedes tienen una secuencia. Ustedes tienen que hacer esto, 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 esto. Es una secuencia de pasos. Toman cada uno de esos pasos y comienzan a ponerle pruebas. Digamos que el primer paso es mezclar tal con tal ingrediente. ¿Cuál va a ser la prueba? ¿Cómo van a verificar que ese paso se ha aplicado? Entonces, cuando descubren cómo verificar que ese paso se ha aplicado correctamente, pueden pasar al siguiente paso. Estos principios que yo acabo de dividir en el software fueron importados de la manufactura. Entonces ahora lo que hay que hacer es la conexión opuesta. ¿Cómo del software llevo de vuelta estas ideas a cualquier otro contexto? Y después hay dos o tres preguntas que hacen una relación entre épicas y mitosis. No sé si querías, si tienes un minutito nomás para explicar un poquito de épicas o de ese concepto más de otro lado. Sí, lo que pasa es que las épicas, hagan de cuenta que son agrupadores. ¿Okay? Yo no soy un gran fan de las épicas, porque muchas veces las épicas, a uno le resulta cómodo pensar en las épicas, porque así uno evita el descomponer. Y cuando uno piensa en las épicas, piensa en cantidad de horas que va a tomar implementar la épica. No necesariamente piensa en valor que va a tener la épica para alguien. Entonces, yo creo que más que pensar en épicas, tendríamos que pensar en cuál es el valor. Más que pensar en la terminología, ¿sí? Porque épicas también es terminología, habría que pensar en el concepto que hay detrás. Y ya que uno entiende el concepto, si ustedes le quieren llamar épicas, llámenle épicas. Si le quieren llamar PBIs, llámenle PBIs. Si le quieren llamar historias de gran tamaño, llámenle historias de gran tamaño. Pero creo que no hay que perder mucho tiempo en ese debate. Hay que concentrarse más en el lado de, a ver, técnicamente, ¿cómo vamos a hacer para que esto sea pequeño y testeable? Una última, Juan, una última, que hay también dos, tres que estuve viendo creo que hay un tema de quién debe escribir las historias de usuarios. Si es el product owner, si es el equipo, qué pasa si es un solo product owner y hay un montón de equipos que tiene que atender. Hay varias preguntas que están relacionadas con eso. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta para eso? Yo creo que nadie debe escribir las historias en texto. Así de simple. O sea, en texto, creo que ese es un error. Y si me invitan a un siguiente webinar, les voy a volver a decir, es un error. ¿Okay? Estamos tratando de escribir texto en lugar de resolver el problema de fondo. El problema de fondo no es qué tan bien escrita o quién escribe la historia. Están mirando el problema por el lado equivocado. Ese no es el problema.
Yo sugiero que comiencen a pensar en cuál es el problema que hay detrás. Les doy una pista, mi opinión personal. El problema puede ser técnico. El problema es que la gente no sabe cómo escribir buen código, testeable. El problema puede ser comunicativo, que la gente pide algo pero no sabe ni lo que pide, que ni siquiera explica el problema y de un problema mal definido mal se puede pensar en una solución. El problema puede ser interpretativo. Yo interpreto un problema de una manera errada y le doy una solución errada, pero ninguno de esos problemas se solucionan con documentos escritos. Entonces, gente, Impecable. Muy bien, Juan. el tiempo es nuestro peor enemigo. Me hubiese Sí. gustado poder hacer más, pero el tiempo, gente. Nos Muchísimas quedamos con esta gracias. pregunta, así que está bien interesante el tema. Hay que seguir haciendo esto. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a las casi 160 personas que estuvieron conectadas esta hora. Vamos a compartirles el video cuando lo tengamos. Le compartimos también los slides que armó Juan. Y si tenemos chance también alguna parte de la bibliografía, les ponemos un correíto ahí con eso. Les recuerdo que tenemos un curso la siguiente semana con Juan de Scrum Master. Tenemos además cursos con Juan de Advanced Certified Product Owner, de LES y de un montón de cosas más. Pueden entrar a scrum.mx y revisarlo ahí. Así que buenas tardes a todos, muchas gracias. Y Juan, muchísimas gracias como siempre, un placer. No, para mí es un gusto, gente. Yo nunca hablo de estos temas de historias y demás, y creo que una cosa buena que salió con esto de la bendita pandemia es que he encontrado el tiempo y la motivación para hacer más de estos webinars y hablar de temas que nunca trato, que creo que hacen falta. Entonces será hasta otra, gente, y bueno, un placer. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, gente.